tiempo en familia, enseñar principios y valores a nuestras generaciones, relaciones en armonía y tranquilidad, fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida. Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova. Un cordial saludo, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por darnos este gran privilegio de llegar hasta donde usted está sintonizando su programa Calidad de Vida. Queremos mandar un saludo muy efusivo a Centroamérica, Sudamérica, al Caribe, a España, a los Estados Unidos, a los centros penitenciarios y también a las clínicas, a los hospitales. Gracias por darnos este gran privilegio de llegar hasta donde usted sintoniza su programa Calidad de Vida. Y nosotros, sin lugar a dudas, empezamos su programa de esta manera. Todo anhelo en el corazón de papá, en el corazón de mamá, es que sus hijos sean lo mejor. Todo anhelo de los hijos es que puedan sus papás de alguna manera terminar sus días muy bien. El anhelo de todo padre es que sus hijos sean hombres de bien, mujeres profesionales, sabios, prudentes. Y todo hijo anhela que sus papás también puedan tener la mayor cantidad de años acompañándoles. ¿Cuántas veces hemos hablado con Dios y le hemos dicho, por favor, guarda, cuida, protege? Y pareciera que las cosas no funcionan porque pasamos por una crisis y estamos pasando por una serie de problemas en los que uno comienza a cuestionarse. Y esto fue lo que pasó con la mamá del señor John Newton. Él había nacido en Londres. Su mamá, una mujer muy temerosa de Dios, educó a su hijo en el temor de Dios. Él le enseñó muchos versos cristianos, muchas historias cristianas, las sabía, canciones, ni qué decir. Y su mamá pasó mucho tiempo con John Newton. Pero llegó un momento muy difícil en el que la familia tuvo que enfrentar. La mamá enfermó de tuberculosis y en esas épocas no había cura para la tuberculosis y ella murió. Cuando John Newton tenía 7 años, quedó huérfano de mamá. Solo quedó con su papá. Más adelante su papá se casó y tuvieron un hijo. La preferencia fue más al hijo de su segunda esposa y él se dedicó prácticamente a hacer su vida un desastre, dedicado al alcohol, dedicado a la droga, dedicado a ser delincuente. Tanto así que dice que a sus 10 años el joven Newton comenzó a hacer trabajos con su papá. Su papá trabajaba en barcos, participó en muchos viajes con él y también trabajó en la marina de barcos mercantes. Newton realizó gran parte de su tiempo en los barcos, pero también se dedicó al tráfico de esclavos, como era el comercio en Inglaterra. John Newton comenzó a blasfemar el nombre de Dios, se convirtió en un jugador empedernido con el alcohol y derrochó su vida, tanto así que cuando él estaba en el barco, el carácter de Newton era tan terrible, dicen, que las personas que lo acompañaban preferían que se muriera. Un día de esos, resbaló del barco, cayó al mar y nadie quería salvarlo. Para salvarle le tiraron un arpón para que se muriera de una vez.
Pero la mamá, cuando estaba con vida, oraba por su hijo, clamaba por su hijo, que él sea un hombre de bien, que él sea un hombre reconocido y que pueda ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Ocurre de que uno de sus viajes, Newton se encontró en una terrible tormenta en el mar que hizo que su vida tuviera un 180 grados. Allá se acordó de las palabras de su mamá, se acordó de esos versos que su mamá le había enseñado y le había pedido que memorice, y se acordó de las historias que mamá le contaba. Entonces, en medio de las turbulentas aguas, salada en medio del mar, a punto de perder su vida, lo que ocurre es que él se acordó de Dios. Y ahí es donde él invitó a Cristo a morar en su corazón y en su vida. Después de muchos años, uno comienza a analizar y a decir, ¿será que Dios se ha olvidado del clamor de la mamá de Newton? ¿Será que Dios tuvo que esperar tanto tiempo para que John Newton pueda venir al camino de Dios? Porque más adelante él ha compuesto muchos himnos, Castillo Fuerte, muchas canciones, muchos himnos que dan testimonio de lo que Dios realmente ha hecho en su vida. Después, este hombre luchó contra la tráfico de esclavos. Ya su vida ha cambiado. Fue un siervo, un hombre de Dios encomendado a difundir la palabra de Dios. Su vida tuvo un cambio. Pero mamá no vio. ¿Usted cree que Dios se olvidó de usted, distinguido oyente, se olvidó de todo lo que usted está pasando? ¿Cuántas veces le hemos preguntado por las diferentes circunstancias en las que pasamos? Dios, ¿te has olvidado de mí? Dios se olvidó de mí. Quizás está pasando por una enfermedad terrible. Puede ser que está pasando por una crisis económica, problemas familiares, problemas emocionales, sentimentales. Quizás está pasando por una crisis en su matrimonio. Usted como joven está pasando por una falta de entendimiento entre sus padres y usted. Puede ser que usted ya ha perdido el rumbo de su vida. Ya no sabe qué más hacer. Lo único que sus papás hacen es menear la cabeza y decir, bueno, que sea lo que sea, pero por lo menos lo tenemos con vida a ella o a él. ¿Será que Dios se ha olvidado de usted? Y usted muchas veces ha salido afuera como papá, mamá, como hijo, esposo o esposa. Ha levantado los ojos al cielo y le ha dicho, Dios, ¿cuándo me vas a responder? ¿Te has olvidado? ¿Te has olvidado de mí? ¿Has llegado a alejarte de mí? Hubo un hombre que le preguntó a Dios, ¿hasta cuándo, Dios, me vas a olvidar? ¿Será que me vas a olvidar para siempre? Le preguntó este hombre. ¿Usted quiere saber de quién se trata? Su vida, su reclamo, su clamor y su súplica está en la Biblia. En el libro de los Salmos, capítulo 13, versículo 1 al 6, escribe David. Le dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Contristece mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Continúa diciéndole, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien.
En primer lugar, David pensó que Dios se había olvidado y comienza a hacerle la pregunta y a decirle, ¿hasta cuándo? La queja de David. La queja de David. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? Tú me has olvidado. Tú ya no te acuerdas de mí. ¿Cómo es que antes las cosas eran totalmente diferentes? La pregunta es ¿por qué David tuvo que pensar que Dios se había olvidado de él? Porque estaba pasando un tiempo muy difícil en su vida, siendo perseguido por el rey Saúl, estando en riesgo su vida, durmiendo en los cerros, a la intemperie, siendo perseguido en las cuevas, y su vida estaba en riesgo. Ni qué sabe, ni qué decir de su familia, porque el rey Saúl quería a toda costa quitarle la vida a David, y David tuvo que correrse, esconderse, tuvo que huir de la presencia del rey Saúl. Y es ahí donde le pregunta y le dice, Dios, ¿hasta cuándo te has olvidado de mí? ¿Te has olvidado que yo soy un hombre conforme al corazón tuyo? ¿Te has olvidado que tú me has ungido como rey? Y muchas veces nosotros también le preguntamos, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Te has olvidado acaso de que yo un día he hablado contigo? ¿Te has olvidado acaso de que yo he hecho un compromiso? Tú eres mi padre, yo soy tu hijo. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros? Porque muchas veces confundimos el silencio de Dios con la ausencia de Dios, que es totalmente diferente, porque el silencio de Dios es que Dios sabe en qué momento Él va a responder en el tiempo correcto, en el tiempo suyo, no en el tiempo de nosotros, pero a veces confundimos con la ausencia de Dios, y Dios no se ha ausentado. Otras veces pensamos que Dios está tan lejos de nosotros y que se ha olvidado de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos hemos alejado de Él. Él no se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. Nosotros damos otras prioridades. Nosotros comenzamos cuando las cosas funcionan al 100%, cuando todo está caminando sobre ruedas, cuando no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza, no hay sufrimientos. Todo está sobre ruedas. Su economía funciona al 100%. Sus hijos están caminando en el temor de Dios. Su matrimonio funciona muy bien. Usted tiene una buena economía, su vida profesional está muy bien y no le falta absolutamente nada. Y entonces uno dice, bueno, ¿para qué lo necesito a Dios? Pensar que cada día necesitamos de Dios como el aire que respiramos y nos alejamos de Él. Nos alejamos, ya no conversamos con Dios, ya no leemos su palabra, ya no nos interesa más Dios, como todo está funcionando. Otras veces pensamos que Dios se ha alejado de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la mentira, la indiferencia, el egoísmo, la rebeldía, la idolatría nos ha ido separando totalmente de la presencia de Dios. Y es entonces cuando nosotros necesitamos hacer un alto en nuestras vidas. Necesitamos pensar qué es lo que está pasando en mi vida para que tenga que analizar que Dios está tan lejos de mi vida. Y otras veces le preguntamos, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro? ¿Hasta cuándo, le dice el salmista, vas a mirar a otro lado? Ya no me estás mirando, ya no estás así como cuando uno está conversando con sus hijos, ¿no es verdad? Le dice, mírame a los ojos, quiero conversar contigo, no te distraigas. Y el salmista le dice, ¿hasta cuándo, Dios, vas a esconder tu rostro? En otras palabras, le está diciendo, ¿por qué estás mirando a otro lado? ¿Por qué no me miras a mí? ¿Por qué no te preocupas por mis problemas? ¿Por qué no estás en medio de mis conflictos, de mis dolores, de mis sufrimientos, de las lágrimas y las congojas que estoy pasando? ¿Por qué no estás a mi lado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué estás mirando a otro lado como si no te interesara?
Pensamos que Dios se volvió indiferente sobre todas las cosas que estamos pasando. Pensamos que a Dios ya no le interesamos porque nuestros problemas, las cosas difíciles que estamos pasando o la crisis y tribulación que estamos viviendo nos hacen pensar que Dios es indiferente hacia nosotros. Pero su respuesta muchas veces tarda. Cuando nosotros le pedimos a Dios, a veces queremos ese momento así, esa respuesta ya no más, ahora necesito esa respuesta, cuando la respuesta de Dios no es a nuestro tiempo, la respuesta de Dios es a su tiempo, la respuesta de Dios es en su momento, no en nuestro. Nos cuesta esperar. ¿Cuánto nos cuesta tener que decirle, sí, ayúdame, necesito saber esperar? Y pensamos, por no saber esperar, pensamos que Dios se ha alejado y pensamos que somos personas ajenas a la mirada de Dios y que Dios está mirando a otro lado y que a Dios no le interesamos. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, porque muchas veces pensamos que Dios está mirando a otro lado, se ha alejado de nosotros, porque tenemos tanto dolor en nuestro corazón y en nuestra vida y nos han lastimado tanto que vertimos a veces palabras como estas: Dios perdona, pero yo no perdono. Dios perdona, que Él lo haga, que Él se preocupe en perdonar, yo no, porque lo que me han hecho a mí me la van a pagar, lo que han hecho a mis hijos la van a pagar, lo que le han hecho a mi esposa, a mi esposo o le han hecho a mis padres la van a pagar y la van a pagar con creces. Y crecemos con una raíz de amargura, con odio, con rencor, con rencilla y no perdonamos. No sabemos pedir perdón ni perdonar. Muchos hogares, muchas familias, muchos matrimonios hoy en día se están destruyendo. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta saber pedir perdón y nos cuesta perdonar. Nos cuesta tener que decir, perdóname, me he equivocado, o decir, sí, te perdono. Y a veces solo decimos, no te preocupes, no hay ningún problema, no has perdonado. El momento que tú le digas, sí, te perdono, eso significa, ya no voy a tratar más ese problema. Ya está solucionado. Nos cuesta pedir perdón y perdonar. Pensamos que Dios ya no está mirando e interesándose por nosotros y es como una barrera que se ha puesto entre nosotros. No perdonamos. Si tú no perdonas, si Dios no te perdona, entonces hay de por medio algo. Cuán importante saber pedir perdón. Perdonemos, busquemos ese perdón, pidamos perdón. Y el salmista continúa hablando y diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo? Así esa palabra, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia de mi alma y con tristeza en mi corazón? Día tras día estoy luchando, estoy batallando con esta alma, con este corazón angustiado, desesperado, por todo lo que estoy pasando, le dice el salmista. Estoy luchando solo, estoy batallando solo. El salmista, el rey David, comenzaba a decir, aquí estoy en medio de la nada, estoy en medio del campo, en medio del sol, de la lluvia, del viento, de las tempestades. ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me encuentro solo? Mi alma está triste, mi corazón está triste y mi alma está angustiada. Estamos pensando que estamos luchando solos. Le dijimos muchas veces a Dios así también. ¿Por qué me dejas solo en todo esto? ¿Por qué me has dado esta calidad de esposo, de esposa, de hijos, de padres? ¿Por qué has tenido que poner en mi camino a estas personas? Ojalá no los hubiera conocido, ojalá no hubieran estado conmigo, ojalá y ojalá y ojalá. Y a veces ese ojalá se convierte muchas veces en ese reclamo. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo voy a soportar este dolor? ¿Hasta cuándo voy a soportar este matrimonio? ¿Hasta cuándo voy a soportar estos hijos? ¿Hasta cuándo voy a soportar estas deudas? ¿Hasta cuándo voy a estar como estoy viviendo? ¿Cuándo voy a mejorar? ¿Cuándo va a ser mi vida diferente? Y seguimos diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Le pregunto, ¿usted está batallando solo en su vida? ¿Usted está peleando solo, sola? No hay nadie a su lado. Personas que están a su alrededor, en vez de ayudarle, le traen más problemas. En vez de coadyuvar y apaciguar ese camino, le traen más conflictos, más afanes, más deudas, más dolor, más sufrimiento y más quejas. Y usted dice, ya no puedo más, cualquier rato mi corazón va a explotar, cualquier rato ya mi mente ya no puede más pensar, porque mientras estoy por dormir, comienzo a pensar al día siguiente qué voy a hacer, al día siguiente cómo voy a enfrentar estas deudas, dónde más voy a conseguir el trabajo, yo sé que los acreedores van a venir y cómo voy a pagar, cómo voy a enfrentar la enfermedad que están pasando en mi familia. ¿Qué le voy a decir a mi hijo o a mi hija sobre la infidelidad de su papá o de su mamá? ¿Qué le voy a decir a mis niños? Que su papá no ha venido a dormir o su mamá no está en la casa ya. ¿Cómo voy a criar a mis hijos solo o sola? Y así comenzamos a coadyuvar una serie de problemas, a pensar por todo lo que estamos pasando. ¿Estás solo? ¿Te sientes sola? Sí, Gustavo. Si solo te contara, esa soledad es tan fuerte en mi vida. Tendemos a creer que muchas veces nos sentimos solos, porque tendemos a creer que si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer bien. Yo siempre tengo que hacerlo, yo siempre tengo que tomar la decisión, yo siempre tengo que trabajar, yo siempre tengo que ordenar, que limpiar, que arreglar, yo siempre. Y cuando las demás personas lo hacen, ahí entra usted, pero estito faltaba, este otrito faltaba y aquellito, en vez de que podamos decir, qué bien que lo has hecho. Deje, distinguido oyente, que sus seres queridos también comiencen a involucrarse, déles responsabilidades para que asuman y continúen haciendo sus trabajos y luego reclame, pida qué cosas han hecho durante el día, a veces por apaciguar, para que no haya más problemas, dificultades, ¿para qué voy a meterme más en problemas? Simplemente pues así lo dejo y crece el dolor y el rencor muchas veces. ¿Cuándo se va a acabar todo esto? Otras veces pensamos que estamos solos porque nos cuesta saber pedir ayuda. Creemos que podemos aguantar todo, sin embargo, debemos aprender a pedir ayuda. Nos creemos tan autosuficientes. Nos creemos que tenemos toda la fuerza de un joven de 18, de 15 años, cuando ya el corazón nos duele, ya las articulaciones y los músculos también, ya nuestro cerebro no está pensando en la manera correcta como hace años. Es el momento de rendir nuestro corazón, poner esas fuerzas ahí en una balanza y decir, necesito ayuda, Dios. Te necesito, no puedo solo, no puedo sola. Necesito la ayuda tuya, porque si tú no me ayudas, estoy totalmente perdido. Si no me ayudas, estoy perdida. Otras veces pensamos, ¿y por qué nos sentimos solos? Porque el pedir ayuda es una señal de debilidad. Y decimos, pues, si voy a pedir ayuda, van a decir que no puedo. Si pido ayuda, no me van a ver que soy capaz de enfrentar estos problemas. Si pido ayuda, van a desconfiar de mí. En realidad, la palabra de Dios nos enseña que Dios se acerca precisamente a quienes se sienten débiles. El poder de Dios dice que se perfecciona en la debilidad del hombre. Cuando creemos que somos fuertes, cuando pensamos, yo no necesito, es cuando le decimos, Dios, yo no quiero, basta suficiente, déjame con mis fuerzas, yo voy a poder hacerlo. Pero cuando ya no podemos, ahí es cuando Dios dice, bueno, ahora déjame a mí hacerlo. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad.
Deja de sentirte tan fuerte y que todo lo puedes. Porque por dentro te estás deshaciendo, por dentro te estás consumiendo, por dentro sin que nadie se dé cuenta, estás llorando, el estrés se ha apoderado de ti, la tensión, tus nervios, tu corazón, ni qué decir tu glicemia. Las cosas están tan terribles en tu vida que simplemente nos cuesta el tener que pedir ayuda. Otras veces seguimos como el salmista cuando dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo mis enemigos me van a controlar? Él tenía muchos enemigos. David tenía enemigos que querían su vida, porque eran encomendados por Saúl para que quitaran la vida, y aquel que quitara la vida de David, pues iba a ser premiado por el rey Saúl. Le iba a dar a su hija, les iba a dar riquezas, les iba a dar posesiones. Entonces había mucha gente que estaba buscando quitarle la vida porque querían tener dinero y posesiones. Y el salmista les dice: ¿hasta cuándo, Señor, mis enemigos van a controlar mi vida? Mis enemigos. ¿Qué enemigos tienes? ¿Cuántos enemigos tienes? Gustavo. Si te contara los enemigos que están alrededor mío, aunque ojos vemos pero corazones no sabemos, de frente te dicen: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No te preocupes. Y hasta te regalan una bendición, pero por tu espalda te clavan el cuchillo, hablan mal de ti, comienzan a decir cosas terribles de ti, de tu vida, de tus hijos, de tu familia y de todos los que están a tu alrededor, y te desean lo peor. ¿Y esto te lo han dicho alguien? Sí, Gustavo, me lo han dicho personas que desean lo peor para mí, pero cuando tú los ves, te sonríen de oreja a oreja. ¡Qué hipocresía!, dices dentro tuyo, ¿no es verdad? ¿Puedes llamar a ellos amigos? No. Simplemente son personas que están en tu camino y que de alguna manera se convierten en la piedra de tu zapato, en esa espina que mientras tú lo tengas ahí en tus pies, esa espina va a seguir doliéndote. Es como esa espina, esa piedra que no te deja salir, no te deja caminar. ¿Qué enemigos nosotros en este mundo tenemos que enfrentar? Hay enemigos que están alrededor de nosotros, que quieren vernos en los suelos, tirados, destrozados, destruidos, con adicciones, con hogares y familias por los suelos, con los hijos sin rumbo, con tu hogar y tu familia deshecho, con tu economía, ni qué decir. Hay personas que desean eso de ti. Tú me dices: ¿en serio, Gustavo, que hay personas que desean? Sí, es verdad. Porque ¿quién conoce el corazón de ellos? ¿Tú los conoces? No, yo tampoco. Pero Dios sí los conoce. Dios sí sabe. Mi pregunta es: ¿será usted uno de esos enemigos que quieren ver a otras personas en el suelo, destrozados, lastimados? Usted es quizás de esas personas que de frente habla una cosa y de espalda comienza a clavar el puñal, y tenemos hipocresía, doble cara. Ojalá no. Pero si es que somos esa calidad de personas, es necesario que aprendamos a cambiar y seamos diferentes. Pero también hay personas, hay enemigos que tenemos dentro de nosotros. Tú me dices: ¿cómo es eso, Gustavo? ¿Qué tenemos dentro de nosotros? La soberbia, la envidia, la avaricia, el odio, la pereza, el egoísmo, las injusticias. Ahí están presentes. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese caminar? ¿Cuántos de nosotros estamos en ese rumbo de tener que agarrar y decir: Señor, ¿hasta cuándo? Y estamos quejándonos contra Dios por la forma de vida que tenemos. Y cuando nos quejamos,
hay momentos en los que ya no sabemos qué más hacer, y David era uno de ellos que se quejaba por la crisis que estaba pasando. ¿Estás pasando por crisis? ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? ¿Tú crees que Dios está a miles de kilómetros de ti? Tú me dices, yo creo que sí, porque nadie me escucha, porque cada día tengo miedo de despertarme, porque sueño y en vez de tener un sueño tranquilo, tengo una desesperación que no sé y no quiero despertar. Tengo miedo de seguir enfermándome. Tengo miedo de la enfermedad de mi familia. Y tienes miedo de todo. Y a veces le culpamos a Dios. Y a veces, quizás como Jacob, como Job, le decimos, ¿por qué Dios has permitido que yo nazca? ¿Por qué cuando estaba en el vientre de mi mamá no me has quitado la vida? Eso le dice Job cuando estaba pasando por una crisis terrible. Cuando estaba con una enfermedad, una sarna desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Sus hijos habían fallecido y su esposa le dice, por favor, de una vez maldice a Dios. ¿Cómo es que sigues tú? Más sus amigos, entre comillas amigos, que le acusaban, le condenaban, que estás en pecado. ¿Cómo puede ser así? No puedes comportarte de esta manera. ¿Quién te ha puesto en el lugar de Dios? Y Job les dice, Dios, ¿hasta cuándo? Por favor, ¿por qué no me has quitado la vida para que sufra todo esto? Muchas veces somos personas así. Pero David no se queda simplemente en esa queja, sino que David también, después de haberse quejado con Dios, empieza a clamar. Empieza el clamor de David. En segundo lugar, vamos a ver el clamor de David. Dame un solo minuto. Me voy a ir a esta pequeñísima pausa y después continuamos mucho más acá en Calidad de Vida con el tema Dios se ha olvidado de mí. Quiero invitarle que usted nos pueda escribir a la página que tenemos www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, en YouTube estamos como Calidad de Vida Hoy. ¿Quiere contactarse con nosotros? Le doy el número +1 240 641 2034. Me voy a esta pausa y luego continuamos más acá en Calidad de Vida. A los 4 años de edad, su niño ya ha formado la mitad de su inteligencia. Los primeros años son los mejores para la siembra. Usted es el responsable de la cosecha. Siempre debe haber tiempo para sus hijos, porque ellos no pueden esperar. Continúa con Calidad de Vida. Calidad de Vida. Muchísimas gracias. Gracias por no haberse apartado del dial. Estamos en Calidad de Vida. Y es una gran bendición y un privilegio el compartir estos minutos con ustedes. Estamos hablando del tema Dios se ha olvidado de mí. Estamos tocando la vida de David. Cómo él pensó que Dios se había apartado de él. En primer lugar vimos su queja. En segundo lugar veamos el clamor de David. ¿Qué es lo que le dice David a Dios? Le dice, Dios, vuélvete hacia mí, por favor. Le está diciendo, Dios, por favor, contéstame. ¿Cuántas veces hemos querido que Dios nos responda y llegue a respondernos ya, porque nos atingen los problemas? Y cuando le dice, vuélvete a mí, eso significa esa expresión de arrepentimiento, de llamado, de desesperación, esa expresión de reconciliación. Por favor, contéstame, vuélvete hacia mí. Y el reconocer que uno se ha alejado del camino y de la presencia de Dios y pedirle sinceramente que quiero, Dios, por favor, a tener una nueva relación y comunión contigo. Ayúdame, Dios, ya no quiero estar alejado de ti.
Ya no quiero tener que estar ahí mendigando amor cuando tú me das tanto amor. Ya no quiero, Dios, tener que estar sufriendo por esta crisis. Por una otra razón me he alejado de ti. Por una otra razón te he abandonado, pero ya no quiero más. Vuélvete, por favor, vuélvete. Reconozco que estoy alejado de tu presencia. Reconozco que necesito de ti. Reconozco que sin ti mi vida no tiene sentido. Pero también es un acto de humildad donde uno tiene que abandonar el orgullo y tener que buscar las normas, los principios y los valores que Dios ha establecido. Esa dirección correcta. Vuélvete a mí. ¿Usted quiere que Dios le vuelva otra vez a mirar? Sí, Gustavo. ¿Usted quiere que Dios se preocupe? Por supuesto que sí, en mis problemas, porque yo no puedo más solo, no puedo más sola. Y el salmista también lo quería. Le dice, vuélvete a mí, por favor, Dios. No me des la espalda. Me siento solo, me siento sola. Pero también le dice, devuélveme el brillo a mis ojos para que no muera. ¡Wow! ¡Qué palabras tan terribles! Que esta es una petición de auxilio a Dios para comenzar a recuperar la vitalidad, la esperanza, la claridad, debido a que uno está cansado, adolorido, desesperado y decir, y por favor, quiero vivir otra vez como antes, quiero tener la fuerza de antes, la sonrisa de antes, pero eso es sonrisa de oreja a oreja, esa sonrisa nacida del corazón y no una sonrisa fingida, como cuando uno sonríe para una foto y después por dentro está mal. Y estas palabras tienen que ver con ese deseo de volver a sentirse vivo, viva, capaz con esas fuerzas renovadas. Reconocer que estamos agotados físicamente, emocionalmente, pero necesitamos de Dios, necesitamos su ayuda, necesitamos su dirección, necesitamos su protección, necesitamos ese impulso. ¿Acaso no necesita usted el impulso de Dios? Sí, Gustavo, yo necesito esas fuerzas, no puedo solo, no puedo sola. Entonces es el momento de tener que decirle, Dios, necesito otra vez esa vitalidad tuya, tener la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos guía a través de su palabra, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pedir la luz de Dios para que nos pueda guiar por los lugares que debemos ir. Pedir la dirección de Dios para saber qué puertas tocar y qué puertas se han cerrado. Y no las voy a tocar porque tengo la dirección de Dios, porque Dios está conmigo, porque Dios está a mi lado y yo lo necesito. Pero también cuando le decimos, sabe que Dios, yo necesito que devuelvas brillo a mis ojos para que yo no me muera. Es un acto de fe, de reconocer que Dios es el creador del cielo, la tierra, pero que en todo su diseño Él te ha creado a ti, con una meta, con un objetivo, con un plan, puesto que dice la palabra de Dios, mientras estaba en el vientre de mamá, tú estabas escribiendo todo lo que iba a hacer. Él jamás quiere que tú sufras, por supuesto que no. Sí, va a haber aflicciones, pero dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. El salmista comienza a decirle, Dios, no permitas que mis enemigos se alegren diciéndome, te hemos derrotado. ¡Wow! Aquellos que desean mi mal, aquellos que han deseado mi destrucción, aquellos que han deseado mi muerte, aquellos que han deseado que yo sea destruido, de pronto agarren y digan, ahí está pues, mira el David, mira el que decía que cree en Dios, mira el que decía que es conforme al corazón de Dios, mira al que lo ha ungido Dios, cómo se está arrastrando, está mendigando. No, pues por favor le está diciendo, Dios, no permitas que mis enemigos se alegren, por favor, respóndeme, que tu presencia llegue a enaltecerse sobre mi vida. Distinguidos oyentes,
Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Dios conoce nuestras peticiones. Quizás en muchos de ellos hay orgullo, hay vanidad, hay venganza. Y le estamos pidiendo algo que quizás va a lastimar nuestra vida. Pero no queremos nada de ello. Queremos que Dios sea exaltado en tus problemas, en tus deudas, en tu enfermedad, en los conflictos, en las tribulaciones, en las pruebas que estás pasando, que Él sea exaltado. Y cuando tú encuentres esa sanidad, encuentres esa libertad, ya veas que las cosas están funcionando al 100%, acuérdate de todo esto. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Él. No simplemente dice, no, eso fue por mí muchas veces y he sido mi esfuerzo, mi capacidad. ¿Cuántas veces hemos pedido que Dios haga justicia? Porque los demás no hacen justicia con nosotros. ¿Sabe? La palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios Altísimo. Deja en las manos de Dios. Él va a hacer la justicia correcta. En un caluroso día de verano, en Florida, un niño había decidido ir a nadar al viejo estanque detrás de su casa. De pronto, él saltó al agua y sin darse cuenta, ahí en medio del agua estaba uno de esos caimanes y estaba nadando hacia la orilla. El niño se lanzó y el caimán se dio cuenta y comenzó a buscarle, y el papá que estaba ahí en el jardín y estaba podando las plantas, él le dijo, ven hijo, sal, por favor, sal de una vez, no puedes estar. Y el niño se dio cuenta, comenzó a nadar, pero el caimán fue mucho más veloz y lo agarró de sus pies. El papá no pensó dos veces y comenzó también a agarrar a su hijo de los brazos y le jaló, comenzó a gritar, ayuda, por favor, ayuda, mi hijo, el caimán lo está destrozando a mi hijo, hasta que un señor, en su movilidad se dio cuenta, sacó un arma y mató al caimán. El muchacho, todo ensangrentado, lo llevaron al médico, hicieron todas las cirugías necesarias. Y después de esas cirugías, pasó meses en su rehabilitación. Porque entre tira y afloja, el caimán era mucho más fuerte. Las heridas fueron muy terribles y muy contundentes. Un periodista va a hacer una entrevista y le dice, yo quisiera hablar con el niño que fue presa de un caimán. Los papás autorizaron y el niño le dijo, sí, me agarró el caimán, no me di cuenta, le contó la historia. Y el periodista le dice, ¿y tienes heridas al respecto? El niño le mira y le dice, sí, mire, aquí están las heridas que el caimán me hizo. Y le mostró las heridas y cicatrices profundas que todavía estaban ahí de sus piernitas. Pero el niño, con un evidente orgullo, le dijo, pero mira mis brazos. También tengo grandes cicatrices en los brazos. El periodista le mira y le dice, pero ¿por qué? Y el niño le dice, porque mi papá no me soltó. ¿Qué le parece? Papá no le soltó. Usted y yo podemos identificarnos como este niño. Quizás tenemos cicatrices, no de caimanes, sino de un pasado doloroso, de problemas presentes, conflictos y tribulaciones, cicatrices profundas que están causando mucho dolor, resentimiento, congoja. Pero algunas heridas se deben a que Dios
no se ha negado a soltarnos en medio de nuestras luchas. Él sigue sosteniéndote. Él no te ha dejado. Él no te ha abandonado. Él sigue agarrándote. Él dice, no te he dejado ni te he abandonado. Yo estoy todos los días de tu vida y lo prometido, Carlos, Mónica, Teresa, Esther, Miriam, Marcos. No sé cómo te llames. Yo no te he dejado. Después vas a ver esas cicatrices de mis manos cuando no te he soltado y tú creías que te había dejado. No. Yo estoy contigo y voy a seguir contigo. Y yo lo que prometo lo cumplo. Y David lo entendió, que Dios no lo había dejado ni lo había abandonado. En tercer lugar, veamos la confianza de David. Confió en un amor inagotable, David. Eso significa un afecto eterno, constante, infinito, que no depende de nuestras acciones, no depende de nuestros errores, de nuestros méritos humanos, sino confía en ese amor inagotable. Nosotros no podemos hacer más ni menos para que Dios nos ame más o nos ame menos. El amor de Dios es incondicional. Distinguido oyente, distinguida oyente, entiéndalo por favor. El amor de Dios es incondicional. A diferencia del ser humano, podemos nosotros muchas veces agobiarnos. El amor es condicional, pero Dios no cambia. Su amor es firme, su amor es incondicional y su amor nunca se rinde. Aunque nosotros pensamos que Dios ha cerrado todo, su amor nunca se rinde. Se manifiesta de forma suprema a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue allí en la cruz del Calvario. El amor de Dios. Dice la palabra de Dios que dejó el Padre a su Hijo para que venga a morir en lugar de nosotros, porque abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien intercede con gemidos indecibles. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dejó ese Consolador que es el Espíritu Santo, que nunca lo va a dejar, nunca lo va a abandonar. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo y usted lo tiene aquí adentro, a Cristo en su corazón, lo tiene a Dios, lo tiene al Espíritu Santo. Entonces, no más solo, no más sola. Ahora, si no la tiene, este es el momento de tener que decirle, yo te necesito, Señor, te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón. El salmista le dice, Dios, yo confío en tu amor inagotable. Yo confío que tu amor es por siempre y es para siempre. Yo confío que tu amor no cambia. Yo puedo cambiar, pero Él no cambia. Pero también el salmista le dice, ¿sabe qué? Yo tengo alegría. Yo tengo gozo, yo tengo felicidad. ¿Por qué? Porque tú me rescataste. Entendió David que Dios lo había rescatado. Después de haber pasado por esa crisis, David reconoce que el único que ha estado protegiendo, guardando, cuidando de los enemigos, de estar muriendo, fue Dios. El único que lo había protegido de esa lanza de Saúl, de esa espada de Saúl, de las bestias del campo, cuando él dormía ahí en la soledad, era Dios. ¿Sabe de cuántas cosas Dios lo ha estado protegiendo a usted? Imagino, yo creo que solo allí en los cielos nos vamos a enterar. Cuando salimos, cuando caminamos, cuando bajas las gradas, cuando estás preparando tu comida, cuando estás yendo al trabajo, cuando haciendo tus estudios, cuando estás cruzando una calle, una avenida, cuando estás en plena carrera, cuando estás haciendo ejercicios, cuando estás comiendo, cuando estás calentando tu carro, cuando estás saliendo en medio de la nevada, en medio de la lluvia, cuando estás saliendo en un frío tan terrible.
Dios te está guardando. Sales a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana para tu trabajo. Dios se ha puesto un vallado de ángeles alrededor de tu vida y te está guardando, te está protegiendo. ¿Tú crees que la mirada de Dios se ha alejado de ti? No, no es así. Dios no se ha alejado de ti. De igual manera, usted puede tener esa misma alegría, reconociendo que Dios lo salvó, le rescató, lo cuida y le da una razón. ¿Para qué? Para que usted tenga gozo y alegría en su vida. Distinguido oyente, no espere sentirse bien para agradecerle a Dios. No espere sentirse bien. No sé cómo te sientes, no sé cómo está tu corazón, tu vida, pero agradécele a Dios por este día, porque tuviste comida, porque tienes aire para respirar, un techo, porque abres tu refrigerador y tienes comida, porque ves a tus seres queridos y están con vida, porque Dios te ama y porque Él ha muerto allí en la cruz del Calvario por ti. No estás solo. Dios no se ha olvidado de ti. ¿Cuántas veces uno se siente indigno, confundido? Recuerda que Dios no te rescató por lo que haces, sino por lo que tú eres. Dios te rescató por lo que tú eres. ¿Y qué somos delante de Dios? Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tu valor no depende de tus posesiones ni de tus méritos. El valor depende del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo hace más de 2000 años. La alegría de alimentar y buscar la voluntad de Dios es algo maravilloso. Lee la palabra de Dios. Habla con Dios todos los días. Llénate de las cosas de Dios y va a haber paz en tu vida, en tu corazón, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones. Esa palabra tan real, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, dice el Señor Jesucristo. Vas a tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y el reconocer que Él continúa trabajando en tu vida para quitar lo que impide ese crecimiento. Él está trabajando cada segundo, cada instante de tu vida. Y es el momento de tener que cantar, que agradecer, que darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque Él merece. ¿Qué dice su palabra? ¿Será que Dios te ha abandonado? ¿Será que Dios se ha olvidado de ti? Escucha Isaías 49:15 que dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Él no se ha olvidado de ti. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me hayan dejado, me hayan abandonado, con todo Jehová se hará cargo de mi vida. Con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová está a mi lado. Él no te ha dejado. Él está contigo. Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy todos los días hasta el fin del mundo. En el folclore africano se cuenta la historia de un pájaro pequeño, brillante, conocido como el pájaro de la esperanza. ¿Sí lo conocen? Este pajarito no canta cuando brilla el sol y no espera que el cielo sea despejado, que el sol salga, No. Él canta en medio de la tormenta. Cuando está la lluvia, cuando está la tempestad, cuando está el viento fuerte, cuando está la nevada increíble, este pajarito comienza a cantar en medio de la tormenta. Se dice
que oirás su voz mientras la lluvia está cayendo, mientras los truenos aún están retumbando en la llanura. Mucho antes de que otras aves se atrevan a piar de nuevo, escucharás el canto de esta ave. Para la gente allí en el África, se convirtió en un símbolo, un ícono de la fe, antes de la vista, de creer que Él está siempre presente. Distinguido oyente, así es la esperanza y las promesas de Dios. ¿Por qué no cantar, adorar y exaltar a Dios antes de recibir su respuesta? Recordando que Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Entendiendo que la mano de Dios no se ha cortado, que Él es el Todopoderoso cuando sacó al pueblo de Israel, cuando resucitó a un Lázaro y cuando hoy está con ese brazo extendido sacándote de esa tormenta en el cual te encuentras. Él no te ha dado la espalda. Él no ha girado la cabeza a otro lado. Él está controlando cada paso que das. Él, cuando estás descansando, está velando tu sueño. Cuando despiertas, está contigo. Cuando vas a tu trabajo, vas a los estudios, estás en tu casa, estás teniendo diferentes actividades, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Y como ese canto de esta ave, en medio de la tormenta, tú puedes agradecerle a Dios. Porque ten la seguridad de que vas a salir de ese lugar, de esa crisis, de ese dolor, de ese sufrimiento. Y vas a ser una persona que vas a encontrar la victoria. No en tus propias fuerzas, sino en Dios. Este es el momento de decirle allí donde tú estás: Dios mío, gracias porque tú no me has dejado. Gracias porque tú no me has abandonado. Gracias porque cuántas veces yo he pensado que quitaste los ojos de mí, pero no fue verdad. Gracias porque cada paso tú has estado guiando mi vida, guiando mis pasos, la de mi familia, la de mis hijos, la de mi cónyuge, la de mis padres. Gracias porque tú nunca me has abandonado y nunca me has dejado. Te doy muchas gracias y perdóname, Dios, porque he dudado de tu amor, he dudado de tu presencia, he dudado que tú no cumples lo que dices. Pero hoy, Dios, yo quiero volver otra vez a tu camino. Hoy quiero volver a esa fe de antes. Dame fuerzas para creer y confiar en ti al 100%. Solo o sola no puedo hacerlo. Te necesito a ti. Gracias porque nunca me has dejado y tú nunca te has olvidado de mí. Gracias porque tú me tienes como la niña de tus ojos y me escondes bajo la sombra de tus alas. Gracias porque soy muy importante para ti. Te adoro, te alabo y te exalto, Señor. Hoy te recibo en mi corazón, en mi vida. Acéptame como tu hijo y como tu hija. Yo te recibo y te acepto como mi Padre Celestial. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Nunca más solo, nunca más sola. Conclusión: Dios no se ha olvidado de ti. Que Dios te bendiga. Cuando estás pasando por una crisis, cuando estás pasando por una prueba, alza los ojos al cielo y acuérdate, Dios tiene el control de todo lo que te pasa y encomienda cada día tu vida en las manos de Dios. Te acompañó tu servidor Gustavo Casanova. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente. Que Dios te bendiga. En nuestra próxima audición, seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos, guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo: construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios.
Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida. Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para